Haber emigrado en un nuevo país donde no conozco a nadie y tener que hablar con las personas me resultaba la cosa más difícil del mundo. Pero toda esta experiencia horrible me llevó a investigar sobre un tema bastante conocido que me hizo cambiar la forma de ver las comunicaciones. Y ese tema es el carisma. Sinceramente, yo no me considero una persona tímida, pero sí bastante introvertida porque soy muy tranquila y la verdad que también disfruto mucho de mi propia compañía. Y por eso mismo socializar cara a cara me cuesta muchísimo. No sé, a veces me pasa de que me siento muy cansada después de socializar con alguien cara a cara porque pongo mucha de mi energía haciendo cosas que hago muy poco desde que estoy acá. Y una de las cosas más comunes que me pasa es que yo sí tengo ganas de socializar y quiero conectar con las personas, pero no sé qué decir. Me quedo como en blanco, me pongo muy nerviosa y sobrepienso mucho las cosas. Y eso a su vez tipo me termina haciendo sentir como muy insegura y creo que eso se nota mucho cuando hablan conmigo las personas. Pero bueno, más o menos es esto lo que me pasa y muchas veces en ese orden, pero este tipo de situaciones se repite como en muchas situaciones. Y no me pasa solamente con personas que yo considero que podrían ser posibles amistades, sino también tipo con personas que por ahí son personas que voy a ver una vez en la vida. Entonces, nada, me cuesta como mucho relajarme con este tema. Pero bueno, imagínate hacer esto en otro idioma y con otra cultura que es diferente a la tuya. Creo que todos pensamos alguna vez que las personas carismáticas suelen ser muy populares, también suelen ser personas que son atractivas, suelen ser personas que también tienen un buen nivel de comunicación al punto que saben convencer a los demás de cualquier tipo de cosa. Y también suelen ser personas que son extrovertidas y son muy graciosas. O al menos eso es lo que yo pensaba también. Y otra cosa bastante común que suelen pensar muchas personas es que tienen la certeza de que con el carisma se nace y ya está. Y la verdad que yo también me creí mucho eso. O sea, pensé que yo nunca iba a poder mejorar en este tipo de cosas, sino que me iba a quedar siempre así, iba a tener siempre este tipo de problemas socializando con las demás personas. Pero esto a su vez me llevó mucho a cuestionarme si realmente esto es así. O sea, ¿realmente las personas nacen con esto y ya está? Toda esta idea nace de la teoría griega que consideraba el carisma como un don divino que era heredado genéticamente o también podía ser otorgado por los dioses a unos pocos elegidos. Pero en los últimos años, distintas investigaciones pudieron comprobar que existen componentes del carisma que pueden desarrollarse mediante la práctica y el entrenamiento. Actualmente se establece que lo que hace que una persona sea carismática son tres componentes fundamentales: presencia, poder y cordialidad. Olivia Fox-Cavanaugh explica detalladamente y de manera muy clara cada uno de estos puntos y muchas cosas más en su libro El mito del carisma, que es un libro que estuve leyendo últimamente para informarme también mucho más sobre el tema, pero básicamente podemos definirlo así. Presencia, como bien dice la palabra, es la capacidad de estar totalmente enfocado en el momento presente. O sea, escuchar activamente y hacer que la otra persona se sienta importante en ese instante, eliminando cualquier tipo de distracción mental que tengamos en ese momento. Y poder no se refiere a dominar a otros, como bien dice la palabra, sino más bien como a proyectar confianza y esa capacidad de influencia que podemos tener. Es poder reconocer que tenemos el control, que conocemos cuál es nuestro valor personal, que tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno y lograr resultados. O sea, para mí, en palabras más simples, está más relacionado a la confianza y la seguridad que deberíamos tener cada uno de nosotros para hacer cualquier tipo de cosa o también incluso para hablar con las personas. Y la cordialidad viene a ser la benevolencia o el interés genuino por el bienestar de los demás. Una persona cordial siempre transmite como que va a usar su poder para ayudar a los demás y no para dañar, creando así que las personas con esa persona se sientan en confianza y en aceptación. La falta total de uno de estos componentes puede hacer que te vean de manera diferente y que te traten de manera diferente, pero no es necesario tenerlos a todos en el mismo nivel o súper desarrollados. De hecho, en el libro, Olivia explica que podemos aprender a usar cada una de estas diferentes combinaciones que existen de estos tres componentes del carisma en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, si tenés presencia y cordialidad pero te falta poder, vas a ser percibida como una persona que es agradable, que es simpática, que está enfocada y a muchas personas le vas a caer bien seguramente, pero te falta como esa seguridad y esa confianza que generalmente tienen las personas carismáticas, que tienen al menos los tres componentes, pero la gente puede sentir que no tenés como esa capacidad de inspirar o de tomar acción en ciertas situaciones. No es una buena combinación para alguien que por ahí trabaja en negocios o tiene como una empresa donde tiene que liderar. Por ahí le cuesta como poner ciertos límites o que las cosas que él quiere o
las decisiones que él tome se tomen en serio. Si tenés poder y presencia pero te falta cordialidad, probablemente seas un tipo de persona que se siente muy segura de sí misma, que está 100% enfocado, pero claramente no transmitís como ese tacto o esa empatía, y en su lugar puede ser que por más que tengas buenas intenciones, las demás personas sientan como que transmitís arrogancia, podés intimidar a las personas y también las cosas que decís se pueden sentir como muy frías, lo que puede ser que para las personas sea muy difícil conectar emocionalmente con vos, porque digamos que estando en tu compañía pueden sentirse como repelidas o como amenazadas por tu presencia, por cómo te ven. Si tenés poder y cordialidad pero te falta presencia, las personas te pueden percibir como alguien que es muy empática y que es como muy competente, pero al mismo tiempo estás como siempre muy desconcentrada o como muy perdida como en tus cosas, ¿no? Y justamente cuando alguien habla con vos, esa falta de presencia, donde vos por ahí estás como pensando en otras cosas o mirando otras cosas, rompe la conexión profunda que puedes estar teniendo con esa persona y hace que por ahí los demás no se sientan tan importantes o como que no se sientan interesantes. Lo que tienen en común estos 3 ejemplos es una de las claves fundamentales del carisma, que no hacen sentir a la otra persona especial. O sea, esta es la principal clave para ser una persona carismática: hacer sentir a las personas interesantes y especiales, o incluso ambas. No sé si vieron la serie de BoJack Horseman, que el personaje del señor Peanut Butter es como la viva imagen de una persona carismática, porque literalmente en muchos episodios lo podemos ver como un personaje que tiene mucho entusiasmo, que siempre está como muy abierto y siempre está como muy dispuesto a ayudar a los demás. Para mí es como la viva imagen de una persona carismática. Que bueno, dicho sea de paso, si no la viste, te recomiendo mirarla porque de verdad que es una serie muy buena y que toca temas muy interesantes, sociales y cosas así profundas. Otra confusión muy común, y la verdad que yo también solía pensar mucho, es que ser una persona carismática o tener carisma era agradarle a todos fácilmente. Y la verdad es que no tiene mucho que ver con esto. Para ser personas carismáticas tenemos que ser auténticos o auténticas y sentirnos a gusto con nosotras o nosotros mismos. Pero nadie que quiera ser auténtica, segura y que tenga tanto amor propio le puede caer bien a todo el mundo, porque en sí no es algo que le interese. O sea, es una persona que está muy a gusto con su vida, que no sé, como que disfruta mucho su vida, disfruta mucho de quién es y claramente se conoce muy bien. Y cuando interactúa con los demás no es algo que le interese, tipo caerle bien a todo el mundo. Y en sí tampoco pone a la otra persona en un pedestal, sino más bien como que sabe que ella o él mismo es la persona más importante en su vida. Pero bueno, acá tenemos que separar un poco lo que sería como medio egocentrismo, que lo que es tipo una persona que realmente puede hacer esas cosas de una manera sana sin dañar a los demás. O sea, no tiene nada que ver con eso. Seguramente te pasó, y creo que a muchos nos pasó, de experimentar estar tan a gusto con la vida que literalmente no nos importa o no nos afectan tipo las cosas insignificantes, como por ejemplo que a alguien le caigas mal porque sí, o cosas así tipo insignificantes o raras. No sé, ¿viste a esas personas que le caes mal sin ningún tipo de razón? O sea, no las conoces y tampoco nunca les hiciste nada malo, pero automáticamente te convertiste en un tipo de persona que no toleran y que también detestan. Pero bueno, por todo lo que estuve investigando en este tema y también cosas que fui descubriendo a través de mi experiencia personal, diría que el carisma se puede estructurar en 4 pilares fundamentales que nos puede servir también para desarrollarlo. El pilar número 1 es tu confianza. Tu prioridad número 1 para desarrollar el carisma es desarrollar tu confianza en vos misma. Y yo sé que decirlo es más fácil que hacerlo, pero la verdad es que la forma más sencilla de trabajar esta confianza es simplemente cumpliendo con las cosas mínimas que te digas o que te propongas, o sea, cumpliendo con tu propia palabra. Porque, por ejemplo, si constantemente me digo que mañana voy a entrenar, que mañana voy a terminar algo, que mañana voy a hacer algo y después no lo hago, ¿qué evidencias estoy acumulando sobre mí misma si repito eso constantemente? O sea, lo más común es que siempre tengamos miedo de hacer cosas y que siempre nos sintamos inseguras o inseguros de hacer cosas. Y yo siento que proyectar confianza sin sentir confianza no se puede, porque de alguna forma la incoherencia sale, o sea, ya sea internamente o físicamente. Del único modo que la vas a ir construyendo y que la vas a ir desarrollando es simplemente acumulando resultados de evidencia real y con acciones repetidas, y también desarrollando tus habilidades, de lo que sea que estés construyendo tu confianza. O sea, comenzá dividiendo tus objetivos en metas extremadamente pequeñas y que sean fáciles de hacer o de cumplir, y hacelo. Es simplemente eso y es algo que nadie más puede hacer más que vos.
Otra forma de desarrollar tu confianza es exponerte gradualmente al miedo al que dirán, o sea, ya sea haciendo una pregunta en público, expresando tu opinión o simplemente aceptando que algo no salga perfecto como esperas o como querés. Muchas veces la falta de confianza suele venir del miedo al juicio, al error o a la incomodidad, y una de las maneras de desactivar esta alarma cerebral es demostrándole a tu sistema nervioso que puedes pasar por situaciones incómodas y sobrevivir, y que no es nada grave. Otro tip bueno para desarrollar la confianza es, en vez de estar pensando en cómo te estás viendo, cómo te están viendo, es preguntarte ¿qué estoy aportando? Entonces, cuando te enfrentes a situaciones donde te expongas y tengas que decir o hacer algo, lo vas a hacer siempre pensando en algo que aporte valor, ya sea a la situación o a la conversación que tengas con alguien. Y de alguna forma eso ayuda a que bajemos esa hipervigilancia interna que solemos tener, porque creo que todos, cuando hacemos las cosas con buena intención y queriendo hacer algo bien por otra persona o haciendo simplemente el bien, como que nos sentimos relajados, o sea, como que no es un problema nuestro si la otra persona por ahí no lo ve de esa forma o no lo percibe así. En el sentido de que no pasa a ser tanto ya un problema nuestro, sino pasa a ser más un problema de la otra persona, ya sea por sus creencias, por sus traumas o por lo que sea. Y también otra cosa es que siempre nos preocupamos por caerle bien a los demás, pero nunca nos preguntamos realmente qué aporta la otra persona para nosotros. Como que nos olvidamos que nosotros también estamos evaluando a las personas para saber si son para nosotros, si aportan algún tipo de valor en nuestra vida, tenerlas o no tenerlas, y también si las queremos en nuestra vida o no, si las queremos para cultivar algún tipo de vínculo o no. Obviamente siempre va a ser importante que cuides tu diálogo interno, o sea, no te insultes ni te hables mal cuando las cosas no te salgan bien o cuando te equivoques, porque de hecho justamente esto activa el modo alerta o el modo amenaza en nuestro cerebro, donde no solo vemos que equivocarse está mal, sino también como que bloqueamos la creatividad y la capacidad de acción. Y así obviamente no podemos pensar con claridad para buscar posibles soluciones o simplemente regularnos. Muchas personas también esperan sentir confianza antes de poder hacer algo, y esto es como el video del miedo, que también muchas personas esperan no tenerlo para poder hacer algo, cuando en realidad todo funciona al revés. O sea, la confianza en este caso es la consecuencia de algo, y para tener la confianza tuvimos que haber superado como la incomodidad o esa amenaza que sentíamos en un principio cuando queríamos hacer esa cosa. Y vas a sentirte segura en lo que sea que quieras hacer una vez que aprendas cómo dominarlo. O sea, no podemos sentirnos inseguras o inseguros en algo que sabemos cómo dominarlo y que lo hacemos bien. Pero la confianza real es que pase lo que pase, siempre vas a contar con vos misma para saber cómo procesar o cómo manejar cualquier tipo de situación. El segundo pilar es aceptar que no les tenés que caer bien a todo el mundo y que no le vas a caer bien a todo el mundo, porque como dije antes, el carisma no tiene nada que ver con esto. Para mí el carisma va más relacionado al auténtico, y para ser auténticos tenemos que actuar en coherencia con nuestros valores, nuestras creencias y nuestros sentimientos. Se dice que a nivel biológico estamos programados para buscar la aprobación de un grupo, porque en la época de las cavernas ser expulsado de la tribu significaba la muerte. El problema es que hoy en día intentar encajar con todos en un mundo de miles de millones de personas es un vuelo directo al agotamiento crónico. Es imposible que le caigas bien a todo el mundo, como también es imposible que todo el mundo te caiga bien. Entonces, cuando alguien reaccione con indiferencia, con antipatía o con crítica hacia vos, no lo interpretes automáticamente como un fallo tuyo, porque la mayoría de las veces se trata de una falta de incompatibilidad de valores, de heridas, de formas de ver la vida, de ritmos, de lo que sea. Por otro lado, el precio de gustarle a todo el mundo va a requerir que te conviertas en una persona gris, o sea, que empieces a callar tus verdaderas opiniones, que no pongas límites, que digas a todos que sí, y que te adaptes camaleónicamente a lo que todas las personas esperan de vos. O sea, ¿qué parte de vos tenés que apagar, reprimir y fingir para que alguien te apruebe? Cuando te des cuenta que el precio a la aprobación ajena es literalmente traicionar tu propia autenticidad y agotar tu energía, la idea de gustarles a todos te va a parecer súper asfixiante y te vas a sentir más libre y 1000 veces mejor teniendo la incomodidad de no gustar. Bueno, y volviendo con esto de que a las personas a veces les caemos mal sin razón aparente porque no les hicimos nada, ni siquiera las conocemos, de verdad que raramente tiene algo que ver con vos. Es más un reflejo de sus inseguridades, frustraciones o limitaciones mentales que algo realmente tuyo. Porque si te lo pones a pensar, las personas seguras que viven en paz, que
quizás tienen el tipo de vida que vos querés, no andan por la vida intentando invalidar a las personas o la vida de las demás personas y tampoco juzgan con dureza a todo el mundo o la vida de los demás. Y una vez que entendés esto, cualquier ataque o comentario o lo que sea que recibas deja de tener peso porque simplemente es algo que no te pertenece, es algo de la otra persona. Acá también, como en la confianza, hay que exponernos a la incomodidad de decir las cosas sin buscar la validación directa, o sea, decir las cosas obviamente con respeto y firmeza, poder poner límites sanos sin disculparnos por eso, también aceptar la incomodidad de que simplemente alguien tenga una mala imagen tuya y no intentar cambiarlo. Cada vez que aparezca algo de esto, no intentes justificarlo porque estás trabajando esto, o sea, no es nada, solamente hacelo para superar la incomodidad de lo que te hace sentir todas estas situaciones. Y para saber justamente si sos una persona que vive por caerle bien a los demás o buscando aprobación ajena, pregúntate si el dinero y la aprobación ajena no existieran o no importaran, ¿cómo viviría mi vida en este momento o qué estaría haciendo en este momento? ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué parte mía estoy ocultando para ser aceptado o aceptada? ¿A quién estoy intentando impresionar sin darme cuenta? Y por último, ¿qué actividades hago que me hacen perder la noción del tiempo? Obviamente en todo este pilar también entra a trabajar el amor propio para poder expresarnos y mostrarnos sin depender de justamente de la aprobación ajena o la mirada ajena. Lo más importante que tenés que recordarte de este pilar es que expresar tu verdad es más valioso y más fácil que complacer a todos, que es prácticamente imposible. El tercer pilar es la atención plena y activa, que esto tiene un poco que ver con la presencia, porque la verdad que a las personas les gusta sentirse escuchadas, importantes e interesantes. Muchas de ellas, la mayoría de las veces, quieren ser escuchadas. Y esto tiene que ver mucho con el lenguaje corporal. A mí hay algo que me pasa mucho y es que me cuesta mucho sostener la mirada en los ojos de las personas y es tan difícil para mí que creo que no las puedo sostener durante 3 segundos seguidos sin estar escuchando mi cabeza de por ahí pensar en cómo me está viendo o qué está asumiendo de mí esa persona o pensar que me estoy mirando rara, no sé. Y literalmente es algo que todavía sigo trabajando y sigo aprendiendo, pero sé que es importante porque cuando me lo hacen a mí yo también siento como que realmente no me están escuchando o que los estoy aburriendo, aunque sé que eso por ahí tiene algo que ver más con cosas mías que con lo que la otra persona por ahí está pensando o le está pasando. La verdad, existen muchas técnicas. Hay una técnica muy conocida que es como visualizar un triángulo invertido en la cara de las personas, que es tipo mirar el ojo izquierdo, después el ojo derecho, después la boca y después así todo. Porque eso el cerebro no lo está interpretando como que estás fijando la mirada en un punto de la cara de la otra persona, sino como que estás escaneándolo y puede ayudar a que justamente mantengas un poco más la mirada. Y otra cosa que aprendí o estuve investigando mucho es que igual es muy antinatural tener que estar mirándolo todo el tiempo a la persona. La verdad es que muchos expertos en comunicación sostienen que la mirada se debe sostener un 50% cuando uno está hablando y un 70% cuando la otra persona está hablando, y que es totalmente aceptable y natural a veces desviar la mirada, sobre todo a los costados cuando estamos hablando o contando cosas nuestras, porque supuestamente nosotros mientras hablamos estamos procesando también emociones. La realidad es que nuestra tolerancia en esto va a ir aumentando a medida que vayamos controlando también lo que vamos pensando en nuestra mente, porque si nosotros estamos verdaderamente escuchando a la otra persona, no vamos a estar tipo pensando en cosas nuestras, tipo de cómo nos estamos viendo, cosas así, y las personas se van a sentir escuchadas incluso si nosotros no tenemos un contacto visual perfecto, o sea, no estamos todo el tiempo mirándolos. Claramente tiene que ver con qué tan concentrada o concentrado estás en lo que está diciendo la otra persona o si estás más concentrado en lo que estás pensando vos. Pero bueno, me parece también un punto súper importante, sobre todo para mí. El cuarto y último pilar es desarrolla tu expresión. O sea, aprende a comunicar externamente lo que querés expresar internamente. Acá obviamente vamos a tener que practicar diferentes formas de comunicarnos. Si te pones a pensar, las personas seguras de sí misma y con confianza no tienen la necesidad de levantar la voz, de gritar, de insultar, de hablar con nerviosismo, y también podés practicar tu habilidad de persuasión o la habilidad de convencimiento, pero siempre con
honestidad, con empatía y buscando siempre como el beneficio mutuo. Aprender cómo y cuándo decir las cosas con respeto sobre los demás. Va a ser seguramente importante aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional porque es lo que nos va a permitir aprender a manejar nuestras propias emociones pero también la de los demás. Hay un psicólogo llamado Stephen Coté que decía que conseguir que el interlocutor esté como a nuestra misma frecuencia energética o vibratoria hace que esté como más predispuesto a escucharnos, pero también como que nos permite como tener más compostura ante agresiones negativas. Pero bueno, para eso es obviamente importante desarrollar la inteligencia emocional para que obviamente cualquier situación que le pase a la otra persona sobre vos no te afecte y dentro de todo como que lo puedas manejar o procesar de alguna forma. En parte yo creo que para que algo te afecte o no te afecte, primero lo tendrías que haber creído vos mismo. O sea, tiene que ver mucho para mí con el autoconcepto todo esto. Entonces, refutando las ideas que dije al principio, una persona carismática no significa ser la persona que más habla, que más hace reír a todo el mundo, que entra a una habitación y se convierte en el centro de atención. De hecho, alguien que escucha constantemente y que hace preguntas interesantes y transmite tranquilidad y hace sentir a la otra persona escuchada, genera mucho más impacto que una persona que está todo el tiempo hablando. Entonces, no necesitas convertirte en una persona extrovertida y social. Lo único que tenés que aprender es a cómo comunicar mejor quién sos. Cuando comencé con esto, estaba buscando una herramienta o algo que me ayudara a no sentir esa incomodidad que sentía con las personas cuando hablaba con ellas. Y terminé descubriendo un montón de mitos o creencias que tenía alrededor de todo lo que era el carisma y cómo socializar con las personas. Pero bueno, mi objetivo con este video es que no pienses que tenés que cambiar tu forma de ser para agradarle a todo el mundo. Creo que también las personas sienten cuando alguien está siendo alguien que no es. Seguramente te habrás dado cuenta cuando alguien por ahí ha estado intentando fingir algo que no era. En su lugar, concéntrate a desarrollar la seguridad suficiente en vos misma para poder relacionarte mejor con los demás sin traicionarte. Así que bueno, contame en los comentarios si vos también pensabas esto de que el carisma era solo para personas que eran extrovertidas. Y si tenías también algún tipo de pensamiento alrededor del carisma relacionado a esto que era como más bien un mito. Mientras estaba grabando este video me estaba acordando también que uno de mis juegos favoritos y que jugué básicamente toda mi adolescencia es a los Sims. Y vieron que cuando vos creas el personaje le podés poner la personalidad y eso. Y yo me acuerdo que hubo varias veces que creaba personajes y le ponía carisma. También en base a eso fui construyendo la idea de lo que era una persona carismática. Y mi Sims siempre era como alguien que se relacionaba con todos, que sabía hablar un montón y que sabía hablar bien, que hacía que las personas le cayeran bien, que tuviera un montón de amistades y cosas así. Entonces como que también la definición de carisma que yo tenía también mucho viene por ahí, además de por películas y series donde también puedo ver un poco cuando un personaje es carismático y todo eso, pero creo que también lo fui construyendo mucho en el juego de los Sims. Así que bueno, si este video te gustó y te acompañó un ratito, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos temas que vamos a seguir charlando por acá. Me di cuenta como en la mitad de la grabación de este video que no me había hecho el mate, así que bueno, va a ser para la próxima. Pero bueno, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.